No, bueno. Intento 2, 1, 2, 3 probando. Espero que esta vez sí me deje. Buenas noches, ¿cómo están todos? Le voy a dar un poquito de chance para que vayan llegando, se vayan conectando, les vaya llegando el mensajito de que ya estamos transmitiendo. Mientras tanto, un saludo enorme para los que vayan a ver ahorita la transmisión en vivo, para los que la vayan a ver en YouTube en su momento, pues muchísimas gracias también bienvenidos. Y ojalá encuentren algo interesante el día de hoy. Fíjense que no me quiero demorar porque las últimas pláticas la verdad se han puesto muy intensas y pues bueno, quiero que sigan siendo de la misma manera, han estado participativos, aunque no directamente en los videos, sí posteriormente, y eso ha estado muy padre. ¿Yo qué les puedo decir? Espero me escuchen bien. Para los que me estén viendo, porfa mándenme una señal de que me escuchan claramente, me ven claramente. No puedo decir que me ven bien porque jodido ya estoy. Yo ya con mi super cráneo listo y repleto del whisky acostumbrado para poder empezar a divagar y pues bueno, qué mejor que hacerlo en un estado de ebriedad, ¿no? Mientras, pues salud en lo que llegan. Vamos a hacer poquitos, creo, el día de hoy. Ya me habían avisado varios que no iban a estar, pero los que vayamos a estar, pues bienvenido. Vamos trabajando con lo que tenemos. Bueno, fíjense que hubo una situación en cadena muy interesante a raíz de dos situaciones. La primera fue el haber estado subiendo los videos a YouTube. No puedo decir que han sido un éxito, que la gente, o sea, no, a final de cuentas no era la intención de los videos. La intención era que ustedes tuvieran acceso a ellos y que fueran más fáciles de encontrar, porque si no, pues nada más se quedan en mi biografía y listo, ¿no? Pero a raíz de que los subí, hubo personas que se contactaron conmigo y que me escribieron varias preguntas. No necesariamente siempre me escriben directamente en el chat cuando estoy dando las pláticas, porque no pudieron estar, por los motivos que quieran. Entonces me vienen mandando los mensajes después y lo que he estado haciendo es una especie de recopilación de estos mensajes y de estas preguntas, porque fueron tantas en el tema de la conformidad que creo que será padre hacer una segunda parte, que realmente me llamó muchísimo la atención la respuesta que tuvo, ¿no? La forma en la que tuvo. Voy a hacer la introducción que normalmente les doy al final y que les digo, bueno, todo el video es de ustedes, toda la información es de ustedes y al finalizar la plática creen, de todas formas lo voy a repetir al final, creen que a alguien le pueda servir o a alguien le sea de utilidad, pues adelante, qué mejor, ¿no? Vamos, pues bueno, de las preguntas, hagan de cuenta que como todo recibí un poquito de todo, ¿no? Recibí preguntas, pues más que preguntas, en su mayoría fueron comentarios de diferentes personas y de diferentes estilos, muchos comentarios, pues algunos muy positivos, otros no tanto, y de la misma forma tomé como que los que ejemplifican el total para poder estarlo tratando. Hubo cosas interesantes, hubo preguntas dentro de ellas pues sensibles, algunas de ellas fuertes. Entonces le quiero dedicar un momentito del video a solucionar esos comentarios y preguntas que quedaron volando y que creo que sí pudieran ayudar a todos los demás que lo vayan a ver, del tema que estuvimos viendo la vez pasada, que fue el tema de la conformidad. Entonces déjenme darles estos comentarios. Dicen: divagas mucho. Sí, divago mucho. Divago muchísimo. A mí, si no me tienen centrado en un tema, si no me preguntan sobre un tema, definitivamente se me va el santo al cielo y ni cuenta me doy. Sobre la traducción del video, ¿se acuerdan que les recomendé un video? Incluso lo subí, que era hablar sobre el newsroom, sobre este speech que se da este personaje, y dentro de la traducción o en mis palabras yo utilicé la palabra continente y no país. Entonces me regañaron así de: tu inglés es pésimo porque... y les estalló la vena porque dije continente y no país. Entonces pues qué pena, ¿no? Dije continente y era país. Qué bueno que sepan que es país, no estamos chingando con eso. Siguiente. Me escriben, dice: yo tengo 2 hijos, estoy casada desde hace 20 años, mis respetos, ese tipo de matrimonios actualmente ya son raros, tengo una vida estable, no me puedes decir que mi vida es mediocre por estar conforme con lo que tengo. Sí puedo, sí es mediocre si estás conforme con lo que tienes, y lo siento, tendrías que volver a ver el video como 30 veces para ver si te cae el 20. No te puedo explicarlo porque tu comentario es simplemente a la defensiva.
lo mío va a ser a la ofensiva, y si tú me dices, no te puedo decir que eres mediocre por estar conforme con la vida que tienes, sí sostengo mi comentario, y sí eres mediocre por sostener la vida que tienes. Yo agradezco a Dios por lo que tengo y me conformo con lo que Él me da. No, pues felicidades, te mando un dulce, quieres una hostia, échale más huevo a los rompopes, no sé, ahí tú velo. Yo con tus creencias no me meto, definitivamente es una actitud mediocre, es un comentario bastante mediocre y muy delegativo. Si tú quieres dejar en tus manos simplemente la oportunidad para cedérsela, el control de tu vida a alguien más, un amigo foster, sea cual sea, pues adelante, es tu pedo, ¿no? A mí qué me importa. Mejor, hasta cierto punto es bueno que exista gente mediocre porque así hay menos competencia. ¿Puedes explicar mejor la diferencia entre estar agradecido y estar conforme? Sí puedo. No tengo ganas de hacerlo, pero sí puedo. Dentro de las cosas que les explicaba la gratitud no significa que sea una oposición al estar conforme. Yo puedo estar agradecido con lo que tengo, es decir, le doy el valor que merece y agradezco al esfuerzo, a la situación, a las personas involucradas, a las circunstancias que me permitieron tener las cosas que tengo al día de hoy o ser la persona que soy al día de hoy. Estar agradecido no significa que yo tenga que conformarme, ¿sí? Es decir, estar completamente a gusto con eso y quedarme ahí. Me tengo que obligar a mí mismo a ir un paso más allá. A mí mismo o a mí misma, depende. Y no porque yo cambie según la hora, sino porque tenemos todos que buscar la manera de impulsarnos y de ir hacia esa utopía inalcanzable que se echa 10 pasos para atrás, que vive en el horizonte, a la cual nos debe de estar obligando y la cual nos debe de estar obligando a caminar al día a día. Entonces, estar agradecido es darle el valor a lo que tenemos, no es hacerlo más chiquito, tampoco es extrapolarlo y hacerlo maravilloso, pero sí debemos de buscar rebasar ese estado para no entrar en una zona de confort. Esa sería la diferencia resumida que existe entre agradecimiento, gratitud y la conformidad, ¿vale? Conozco mucha gente que se conforma con lo que tiene, pero en realidad no viven mal. No creo que la conformidad sea tan mala. Bueno, yo sí creo que la conformidad no es mala, es pésima, ¿sale? ¿Que pueden ser felices así? Sí, claro. El pendejismo y la felicidad es lo mismo que el agradecimiento y la conformidad. Son dos cosas completamente por separado. Una persona puede ser completamente feliz y no por eso se le quita lo pendeja. Una persona puede ser un completo genio y no por eso es feliz. Se necesita un equilibrio entre ambas, pero tener perfectamente claro de qué carajos estamos hablando. Que tú conozcas ejemplos o que tú sepas de personas mediocres felices no justifica la mediocridad y tampoco demerita la felicidad. Son dos cosas que tienen que ser atendidas con pincitas según las circunstancias y según el punto desde donde se observen. Entonces, si tú a mí me dices, porque yo conozco, no lo mencionas, pero yo quiero deducir que tu argumento viene de, como yo conozco personas que son conformistas, es decir, están a gusto con lo que tienen, la felicidad no es tan mala porque son felices. No, son felices, son mediocres, son felices, pero son mediocres. O sea, tienen una, sí, perfecto, pero no por eso se deshacen de la otra. Son cosas completamente por separado. Y buscar la superación personal y abandonar la mediocridad no está peleado con que seas feliz en el proceso. Puedes ser completamente feliz y a la hora de la hora puedes ser un completo imbécil por no poder hacer lo que quieres o porque simplemente dices, pues ya, con esto estoy a gusto. Se ocupan las dos y eso lo debes de tener claro y debe de estar fijo. No voy a andar mucho en esa pregunta porque creo que ya lo expliqué. Le dediqué 1 hora y cachito. Por eso tenemos al gobierno que tenemos, sí, pero no es por eso que tenemos el gobierno que tenemos. Por el pueblo que tenemos es que tenemos el gobierno que tenemos, ¿vale? Entonces, ahí está. Yo no estoy agradecido con mi cáncer. Au. Siento que estés en una situación así. Te mando mi más grande apoyo y un apapacho gigantesco para la situación, sea un cáncer pequeño o no. Qué bueno que no estés agradecido con él. Peléate con tu cáncer. Rómpele la madre, vénselo, ojalá que sea algo que la biología y las situaciones y tu ánimo te permitan derrotar. No tienes por qué estar agradecido con una situación de esas en la vida. Y quien te diga
que debes de estarlo es un completo idiota o una completa idiota y no tiene ni idea de lo que significa sufrimiento humano y lo que eso requiere, esos escrúpulos que necesitan de nosotros, esos arrestos que se requieren para salir adelante de ese tipo de cosas. No tienes que estar agradecido, peléate con él, amárrate con lo que tengas y ojalá y le puedas romper el hocico con todas las de la ley al cáncer. Mis mejores deseos. Perdí hace 2 meses una hija. Debo estar agradecida con lo que me toca vivir. ¿Cómo no conformarme con lo que me tocó vivir? Sin importar lo que haga, no me van a regresar a mi hija. ¿Ok? Mira, antes que nada, de nuevo, te mando un abrazo gigante. Quizás no sirva de nada, no va a mitigar el dolor, ni el proceso, ni el duelo por el que estás pasando. Esas cosas dejan cicatrices de por vida. ¿Debes estar agradecida? No debes estar agradecida. Debes estar en paz en su momento, cuando sea oportuno, cuando sea correcto, cuando tú así decidas que deba ser. Mientras vas a estar iracunda, mientras va a ser difícil, mientras va a ser un infierno en vida. Y no es algo que tienes que agradecer. Y el que lo estés tratando y el que saques tu día a día y el que estés luchando contra todo eso que estás viviendo por la pérdida de un ser querido que es tan entrañable, eso es a lo que yo me refiero con no estar conforme. Porque tú podrías, imagínate cómo sería o quién pudiera decir que no siente algo al respecto de estas situaciones. No lo agradezcas. Quien te diga de nuevo, al igual que el comentario anterior, que debes de estar agradecida por la situación porque algo bueno saldrá de esto, no. Tú saldrás adelante, pero no saliste de esta situación. La vas a sobrevivir. Entonces tú eres lo bueno y a ti te está pasando lo que te debe o lo que la vida y las circunstancias de vida desgraciadamente llegaron a. Pero no por eso tienes que estar agradecido por ello. Tampoco puedes pelearte con la vida. Vamos a tocar el tema del día de hoy. Ojalá me puedas acompañar y espero decir cosas y ayudarte. Me voy a enfocar en ellas para poderte echar una manita con el proceso del duelo. Pero a tu pregunta tal cual, no debes de estar agradecida. Y yo creo que si lo estuvieras, cuestionaría tu honestidad y tu sensibilidad emocional, incluso el nivel de conciencia que tienes. Desgraciadamente ese tipo de situaciones pues no tienen arreglo. Me gustó, muchas gracias por tus palabras, de nada, un placer, qué bueno que a alguien le hubiera gustado y servido. A mí me dicen mucho que soy negativo, pero en realidad es que siempre quiero más. Hay que también entender la negatividad con el desafío de la conformidad, que también creo que toqué brevemente el tema en la plática anterior. Estar conforme con lo que se tiene y encontrarle el lado negativo siempre a todos son dos cosas completamente diferentes. Si tú lo que buscas es más, pero no valoras en su justa medida lo que tienes, sí puedes caer en la negatividad y eso puede ser mal visto. Aunque si tú solamente buscas más, de todas formas puede ser mal visto porque la gente es pendeja por naturaleza y siempre quieren que estés conforme con lo que tienes y que no busques más, porque obviamente mientras más obtienes tú, menos tienen ellos para poderse apropiar, ¿no? No es el total del argumento, pero definitivamente es un peldaño. No estoy de acuerdo con algunas cosas de las que dices. No, pues yo tampoco. No creas que yo estoy conforme con todo lo que digo. No creas que a mí me encanta la idea de que la vida tenga esas reglas o esas vicisitudes y esas cuestiones tan difíciles. No me agrada, pero me tengo que chingar igual que todos los demás a ello. Ahora, si me ayudas con un argumento y me dices, esto no me gusta, por esto, podré ayudarte a profundizar lo demás. Si vienes con un comentario y me escribes y me dices, no me gusta y no estoy de acuerdo con todo lo que dices, pues chido, te mando un caramelo y que te vaya bien. Eso se contradice, o sea, yo me contradigo. Con la plática donde dices que no existen emociones negativas, sí lo he dicho, que no existen las emociones negativas, en donde citas a Odín Dupeirón, él habla mucho de los que siempre se exigen ser el número uno y ser felices y cómo no es la manera correcta. Pero yo no te estoy diciendo que seas el número uno, ni te estoy diciendo cuál es el sentido de la felicidad, ni siquiera estoy citando cuáles deben ser los elementos que te lleven a ser feliz o no. Yo lo único que estoy mencionando es acerca de la mediocridad y la conformidad. Fue mi punto. Es decir,
Si estás conforme, eres mediocre. Si no estás conforme, entonces tienes un punto de desafío. Yo no te estoy diciendo tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. No, porque para crecer y para poder madurar se requieren de esos elementos. Requieres dejar de ser feliz 5 minutos, porque si eres completamente feliz todo el tiempo, quizás eres mediocre precisamente porque no te has dado el lujo de desafiar las cosas porque estás en tu área de confort. Eso es algo que debes de tener en mente. Entonces yo no te estoy diciendo que debes de ser el número uno y debes de ser feliz todo el tiempo, ni estoy contradiciendo lo que Odín Dupeirón dice en sus videos. Simplemente te estoy señalando y estoy poniendo el dedo en todo aquello donde tú estés conforme es un punto de mediocridad. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Y eso va de la manita como hermano con lo que Odín Dupeirón dice. Si tu objetivo es alcanzar la felicidad, no tienes que ser el jefe de una empresa, no tienes que ser el número uno ante tu familia, ante tus padres, ante la sociedad en general, ante tus amigos. Tienes que ser el número uno para ti. Y si ser el número uno para ti significa ser el número 26 dentro de la escala social, pues qué chido. Tienes que priorizar tus objetivos. Obviamente vas a pagar consecuencias. Y esas consecuencias no todo el tiempo van a ser maravillosas. Entonces, mídelo, ¿sale? No estoy contradiciendo lo que Odín Dupeirón tiene, más bien no entendiste lo que dije. Te recomiendo que regreses al video, lo vuelvas a digerir y si vuelves a tener dudas, tráemelo con un punto preciso y lo tratamos, ¿vale? Mi maestro de filosofía dice que todas las personas son capaces de lograr lo mismo, solo que solo que no lo quieren de la misma manera. Dile a tu maestro de filosofía que digo yo que es un pendejo. No es así. No por querer algo estás desafiando tu zona de confort. Y no todas las personas pueden lograr las mismas cosas, aunque todos tengan la misma capacidad. Entiéndase por capacidad la cantidad de elementos que pueden abarcar, es decir, que poseen. Porque tú puedes tener la capacidad física de brincar, no por eso tienes las herramientas psicológicas, emocionales, que te van a llevar a tener el deseo o la capacidad de hacerlo. También son cosas por separado. Entonces, si tu maestro te dice todos son iguales, tu maestro está pendejo, ¿sale? Así sea filósofo, sea el presidente, sea quien sea. Yo te estoy diciendo, dile a tu maestro que está bien estúpido y que lo que te está diciendo no es cierto. Entonces, no todos pueden. Tú no puedes llegar con una persona que tiene una incapacidad neurológica, por ejemplo, alguien que tiene un Down avanzado, alguien que tiene muerte cerebral, y pedirle que te realice un examen de matemáticas de un nivel Harvard, por mencionar una escuela fancy, etcétera, etcétera, ¿sale? O sea, también vamos midiendo, no podemos caer en esa falacia de decir todos somos iguales y todos logramos lo mismo y todos, no. Si nosotros adaptamos la medida a su justo estándar, todos podemos ser medidos con justicia, pero no con igualdad, porque no lo somos, ¿sale? Somos individuos, no somos hechos del mismo molde, y lo agradezco, porque yo sobre todo lo agradezco. Hay gente con la que veo y digo, no quiero tener ni parentesco. Te ves mejor de camisa. Gracias por tu súper nutritivo comentario que me ayuda a desarrollar a las personas que ven estos videos. Ay, güey, bueno, procuraré usar más camisas. Ya todos los demás son comentarios. Creo que esas eran las partes importantes. Eso es lo que quería tocar. Las preguntas me las mandan principalmente por inbox. No sé por qué, pero me las mandan por inbox o me las mandaron directamente al comentario de YouTube. No a los comentarios de los videos, me las mandaron a mí directamente. Entonces de ahí las estoy sacando. Entremos porque ya llevo media hora y no he tocado el tema que yo quisiera llevar. Yo creo que si las preguntas siguen así y la intensidad sigue siendo tanta, le voy a dedicar ese día adicional a contestar las preguntas que tienen que ver con la plática. La plática del día de hoy, déjenme acomodarme para poder ir leyendo sus comentarios conforme los vayan poniendo, sobre el cambio. Creo que es un tema natural. Ya se me está sacando la garganta, así que me van a dar 2 segundos. Salud para todos los que estén allá. Los que tengan copa, por favor, acompáñenme. Levantemos los cráneos y démosle un buen trago a lo que nos estemos tomando. Pues bueno, nos estamos tomando el tiempo, ¿verdad? Ay, qué bueno, me quedó medio cargado, cabrón. Pues está bueno. Cuando hablamos de cambio, el cambio es
per se en la naturaleza. El cambio siempre va a estar presente. Es una de las cosas a las que nadie puede evitar y a las que estamos sometidos en el día a día, y en el momento en el que nacemos estamos condenados a sufrir de algún tipo de cambio. La lista kilométrica y pergamínica de los cambios son muchísimas. Todos vamos a sufrir de cambios pequeñitos o enormes. Cambio de domicilio, cambio de IFE, cambio de dirección, cambio de corte de cabello, cambio de uñas, cambio de pareja, cambio de sexo, cambio de moneda, cambio de clima, cambio de temporada, cambio de horario, cambio de amigos, cambio de ideas, cambio de perspectivas, cambio de relaciones formales e informales, cambio de computadora, cambio de carro, cambio de residencia, cambio de idioma, cambio de Windows a otra cosa, cambio de Android a otra cosa. Cambios. Para cualquier persona, en el momento que ha llegado a este mundo, va a estar ligada a vivir algún cambio. Cambio de sexo. Ah, sí, claro. Había que mencionarlo, era como puntual. Tenía yo que mencionar. Era obligatorio. Todos vamos a estar sometidos entonces a cambios. Sin embargo, hemos aprendido a convivir y a ver los cambios en esta naturaleza de tal forma que nos acostumbramos a ellos todo el tiempo, e incluso tratamos de encontrarles siempre esa aceptación intravenosa que nos ayude a llevar cada uno de ellos sin importar sus dimensiones, ya sea que sean positivos o cambios no positivos. En realidad los cambios son simplemente un switch del estándar que se venía llevando o de la rutina que se veía hacia algo nuevo. Si no, podríamos utilizar otro tipo de expresiones como metamorfosis o evolución o adaptación. Pero el cambio en la vida del ser humano tiene demasiadas dimensiones. Enfrentar el cambio no es del todo siempre sencillo. Incluso en películas animadas hay una muy famosa de un león, por si no saben de cuál estoy hablando, donde está un mono meditando y de repente le empieza a dar una lección de vida sobre su padre muerto y le pega con una vara y le dice: eso me dolió, y si el pasado suele doler y puedes o huir de él o aprender. Estamos tan obligados a vivir los cambios que a veces no sabemos en realidad cómo debemos de cambiar nosotros ante ellos. Hay una frase que ya había yo mencionado en los videos antes, pero que quiero repetir y quiero retomar y quiero profundizar en ella, y de hecho esa frase es la que está motivando este video, que es: esto también va a pasar. Nosotros estamos acostumbrados a este movimiento cíclico y entonces desarrollamos defensas naturales, psicológicas y emocionales para enfrentarnos a los cambios, sean amenos o no. Y uno de esos es la expresión de todo va a pasar y todo pasa por algo. Y entonces buscamos la justificación de los cambios de tal manera que nos hagan sentido. Los seres humanos no podemos vivir en la ignorancia, refiriéndome a no podemos tener huecos. Podemos rellenar esos huecos con un montón de basura, pero no podemos quedarnos con la duda del qué, el por qué o el para qué de ellos. Mejor obtenemos nosotros las respuestas. Y cuando hablamos de esos cambios, a veces existen cambios que nos generan confusión, nos generan dolor, nos generan y nos ponen patas para arriba como cucarachas fumigadas, y nos cuesta uno y la mitad del otro, respectivamente, si sean hombres o mujeres, escojan qué es lo que les va a costar, para poder enfrentarse a ellos y para poderlos trabajar. Y entonces entramos en la falacia de aceptarlos intravenosamente y dejar que estos fluyan. El tema de hoy se va a tratar sobre no todos los cambios tienen que dejarse pasar, y no todos los cambios están bien, y no todos los cambios son correctos, y eso va a depender del impacto que tengan en nuestra vida psicológica, emocional y general. Hay cambios que no podemos evitar, hay cambios que pertenecen a la naturaleza y que nos rebasan en potencia y fuerza, pero el ser humano posee naturalmente la habilidad de sacar de todo aquello que sufre quizás algo. No puedo decir que lo mejor, porque hay personas que sacan lo peor de cada situación, aunque éstas sean algo que pudiera darle algo agradable, algo positivo, ¿no? Esa capacidad que nosotros tenemos de obtener de las situaciones que vivimos la información es lo que debemos de entender y de acomodar ante los cambios,
tanto los que son completamente obligatorios como los que nosotros tenemos que buscar generar. No tenemos que estar conformes con todos los cambios que nos acontecen y tampoco podemos negarlos todos. Pero para aquellos que nosotros podemos decidir, muchos de ellos debemos de accionarlos, es decir, debemos obligarnos a pesar de sus consecuencias, porque son positivos a la larga, son inversiones a largo plazo. Mientras que aquellos a los que de plano no nos queda ninguna otra, como el fallecimiento de un ser querido, tenemos que encontrar de alguna manera la forma de sacar el mayor provecho de ellos. No de una forma sutilmente sumisa. No debemos de agachar la cabeza ante las circunstancias. No debemos de ser simplemente sedientes a que la vida haga con sus cambios lo que quiera de nosotros. Nosotros debemos de ser los autores y los propietarios de esos cambios y encaminar esos cambios de alguna manera para que trabajen a nuestro favor o por lo menos por nuestro crecimiento, tanto los que nosotros decidimos como los que son intravenosos. Es cierto, hay cambios que simplemente nos rebasan, hay cambios que no podemos manipular, hay cambios que no podemos trabajar, pero de todos ellos podemos nosotros decidir qué vamos a obtener, cuál va a ser el nivel de profundidad que va a tener. Si nosotros todos los cambios los aceptamos cual vil borregos, que es lo que nos enseñan porque todo sucede por algo, perdemos un gran jugo y una gran materia de conocimiento y de evolución y de crecimiento personal cuando cedemos estas, pues es que no puedo decir oportunidades porque no siempre son oportunidades. A veces los cambios obligatorios más bien nos cierran todas las alternativas que tenemos y eso por sí solo se transforma en una alternativa adicional. Pero de ello tenemos que encontrar la manera de sacarlo. A lo que voy es, no debemos de caer en la mentira de que debemos de aceptar algo porque simplemente es su naturaleza. Porque cuando lo hacemos, nosotros interpretamos la naturaleza de las cosas, en vez de que nosotros nos hagamos responsables de la naturaleza que éstas van a tener según lo que nosotros hagamos. Ejemplos. Vamos a tratar de mantenerlo un poco más sencillo. A ver, es que me están escribiendo y se me movió la página. La tecnología y yo no nos llevamos bien el día de hoy y no es por el whisky. Bueno, a ver, todo en esta vida es evolución. Todo puede ser motivo de evolución, que es el punto, ¿sí? Cada cambio que tú sufres, cada cambio y cada situación y circunstancia de la que eres víctima o del que eres causante, porque en este caso los cambios y los movimientos no necesariamente son a huevo, ¿no? Pero de esas dos, tú puedes obtener evolución. Puedes, perfectamente puedes. La mayoría de las veces lo haces. No. ¿Por qué? Ese es el punto que quiero tratar. ¿Por qué nosotros no profundizamos en los temas de tal manera que obtengamos de todos los cambios, pequeños o grandes, el mayor de los jugos? Y esa diferencia debe estar muy marcada. ¿Cuáles de los cambios de nuestra vida están ocurriendo porque nosotros somos los que los causan? ¿Y cuáles de ellos son cosas que no podemos cambiar? Las personas que vivieron el terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, pues no es algo optativo, no es algo que quisieran, no lo pidieron en su cartita. Simplemente sucedió. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve, porque el universo está en constante movimiento y en desarrollo, y eso no lo podemos cambiar con la esferita mágica. Ya que tenemos ese tipo de situaciones, entrar en la actitud de todo pasa por algo es corto, es mediocre, es demasiado escaso cuando podemos sacarle muchísimo más jugo. ¿Por qué pasa? Porque el planeta se mueve, porque el universo está en movimiento, porque las placas tectónicas están en reacomodo constantes desde que este pequeño planeta ocupó su lugar en los cuerpos celestes. Ya sabemos que eso es así, entonces no puedes utilizar la expresión de todo esto sucedió por algo, porque esa es tu respuesta, pero la utilizamos porque estamos esperanzados a que en algún momento tenga sentido. Es decir, que de alguna manera el cielo se abra y se nos revele una causa por el cual vivimos los cambios que estamos viviendo, por el cual las cosas que nos suceden. En realidad la naturaleza de todo tiene una causa y un efecto. Y si te pones a rascar, todo es un efecto cadena. Esa será tu respuesta más sencilla tanto a lo que tú produces como a lo que no puedes controlar. Entonces, ¿cuál es el sentido
que tú puedes obtener entre una y otra. La mayoría de los cambios importantes de los que nosotros somos autores no son aquellos que sufrimos, sino aquellos que aún nosotros no hemos decidido tomar y llevar a cabo. Mientras que de aquellos que no podemos evitar, tratamos de justificarlos de manera tal que los hacemos más grandes. Puesto desde otra perspectiva, hacemos muchísimo más grande aquello que es pequeño y realmente le quitamos el valor a todo aquello que sí posee un gran valor en la materia del cambio. Cuando nosotros somos autores de los cambios, nosotros dirigimos. Pero cuando no podemos hacer nada al respecto, ¿qué hacemos? Hay que sacarle lo mejor, hay que sacarlo adelante. Pues sí, tienes que. ¿Por qué? Pues porque si quieres seguir vivo, tienes que. No hay mayor profundización en eso. No vas a encontrar un conocimiento universal. Puedes encontrar capacidades, pero no vas a encontrar una revelación. La mayoría de las revelaciones van a venir de esos cambios que tú tienes que llevar a cabo al mundo exterior y que tú tienes que hacerte responsables de tu mundo interior. Cuando se nos enseña a aceptar los cambios, nos quitan esa capacidad de sentarnos a meditarlos y digerirlos de forma tal que estos tengan sentido. Siempre van a existir cosas que nos rebasen, pero el mundo de la mente, el mundo del ser humano y su construcción se encuentra bajo completo dominio del individuo. Es el único punto intangible que no posee un cuerpo físico, que no podemos medir porque tampoco existe una unidad de medida para ello, del cual nosotros somos completamente libres y completamente responsables. En esas situaciones, los cambios a veces se vuelven desvalorados. ¿Por qué? Porque le damos empuje a aquello que no lo merece. Cuando te cambian de trabajo, todos te dicen, puedes sacar, por ejemplo, una gran oportunidad de ahí. No es porque el tener un cambio de trabajo sea una gran oportunidad, sino porque tú puedes generar de ese cambio una gran oportunidad. No sé si me doy a entender. Se puede sonar repetitivo. Voy a tratar de ser más claro, pero para eso necesito más whisky. Todo va a depender en materia de las evoluciones personales, que la evolución a final de cuentas es un proceso de adaptación, la cual implica una modificación, prende un cambio, de nuestra capacidad de poder dominar los elementos que poseemos y de poderlos llevar a un estado mayor. Los cambios presentes en el día a día normalmente los pasamos de largo, cuando deberían de ser el punto principal de nuestro enfoque. Me voy a detener 2 segundos porque me están bombardeando con preguntas por acá, por alguien que me está viendo en la conversación, y te voy a pedir de favor que lo escribas, ¿sale? Porque de hecho lo que preguntó, ni siquiera lo voy a leer, lo que preguntó podría ser importante, mientras los demás, porfa, díganme si hasta ahorita tienen alguna duda. Si no, please, pásate al video y escríbeme, o sea, para que todos puedan verlo. De nada me sirve que me lo escribas a mí. Échame una mano y ponlo en general. En esa materia, el cambio de nuevo es intramuscular porque vamos a estar sometidos a ellos. Entonces vamos sacándole nosotros el jugo. Aquellas situaciones que no podemos dominar, pues bueno, saquémoslas adelante. Pero nosotros tenemos que llevar a cabo y ser el motor de mayor cambio en el día a día dentro de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser los actores y generadores de cambio. Cuando no lo somos, estos cambios se transforman en esa basura a la cual estamos obligados a vivir, y no porque realmente sea así, porque no todo es un terremoto, porque no todo es una tormenta, porque no todo es un accidente automovilístico, porque no todo son enfermedades, que muchas de ellas, pues bueno, es porque es la naturaleza del estar vivo y suceden. Pero todo eso, desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos, generamos tomas de decisiones. Cada toma de decisión es la oportunidad a un cambio. Imagínense la dimensión de lo que les estoy hablando. ¿Cuántos de los cambios que nosotros generamos interna y externamente son provocados por nosotros? ¿Cuántos de los cambios en nuestra vida realmente son aquellos que nos lleva la inercia a generar y a vivir y con el cual estamos conformes? Incluso cuáles justificamos de una manera innecesaria e insuficiente para decir que pasaron por algo, y esa es el total de la respuesta, ¿sí? No caigamos en esa falacia.
no caigamos en la mentira. Y no he escrito, les digo, pinche gente. No sé si me doy a entender, equipo. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿No les queda claro? A ver, platíquenme. Escriban, los espero. Mientras, aprovecho a ponerme más jarra. A ver, ¿no? Están muy callados hoy. O más bien no tienen nada que preguntar porque no les he dado materia del cambio. ¿Cuántos de los cambios importantes de su vida han sido obligatorios y cuántos han sido ustedes los autores? Y no ustedes los autores como la fuente causante, no, sino como aquellos que han decidido generar ese cambio. Cuando hablamos de importancia, cuando nosotros hablamos de aquellos cambios que nos sacuden y nos vuelven diferentes. Voy a hacer un comentario muy cruel en comparación a lo que dije el terremoto del 19. Una persona puede sufrir una circunstancia de vida radical como esa y no cambiar. Pueden adquirir N cantidad de lo que ustedes quieran, pero pueden seguir siendo las mismas personas posteriores a los hechos. El cambio no es en base a las circunstancias de lo que vives. Por eso es que el punto no es el cambio per se, sino lo que nosotros sacamos de esos cambios. Quizás con ese ejemplo logre entenderse a qué me refiero. Cuando las cosas te pasan, tú eres quien decide el nivel de impacto y el nivel que esos pequeños movimientos generan. Cada circunstancia de vida puede ser interpretada como un proceso de cambio, todas ellas, porque son alteraciones al ritmo de lo estable, de lo estático, de lo que no posee un movimiento. Cuando el universo se mueve, que es su naturaleza, se mantiene en un cambio constante. Que obtengan ustedes de ello varía completamente de las herramientas internas. Hay personas que vivieron el Holocausto y individuos que todavía tienen y que han logrado llegar a las edades suficientes para hacer, pues no voy a decir reliquias porque sería una falta de respeto, pero fueron testigos, por ejemplo, de los hornos de Hitler, de los campos de Auschwitz, etcétera, etcétera. Y tú puedes ver a estas personas que tienen capacidades impresionantes de salir adelante, tienen una integridad física, y hay quienes no dentro del mismo campo, hay quienes se volvieron grandes motivos de ejemplo, hay quienes no, psicológicamente no lo lograron y vivieron lo mismo, o incluso quienes lo lograron vivieron cosas peores y quienes no, pues no les fue tan mal dentro de lo que cabe, y utilizando la expresión con todo el respeto apropiado a una circunstancia de esas. Entonces, esas situaciones de modificación y de alto impacto que se generan, ¿qué es lo que determina hacia dónde va o cómo marca esto tu vida? Cada uno de esos cambios que sufres, solo tú puedes tomar las riendas y el control para decidir qué hacer con ellas. Esto es algo que nos escriben. ¿Cuánta gente cree que los cambios obligatorios los convierten en víctimas de algo o alguien? Porque se vuelve conveniente y justificante. Como nosotros tomamos esa situación de estos grandes cambios, como lo del terremoto, es más fácil volvernos víctimas. E incluso cuando nosotros generamos agresión, por ejemplo, generamos cambios negativos, porque también existen ellos, hacia los demás, es decir, malintencionados, porque pueden terminar siendo positivos, pero eran malintencionados, se vuelve en un punto muchísimo más fácil, porque no tienes que enfrentarte al cambio como tal, porque no tienes que cambiar tú, porque ya lo justificaste. Cuando tú justificas un cambio, ese cambio ha perdido toda la potencia y todas las herramientas para generar en ti un cambio. Se genera un cambio en tu rutina, se genera una alteración en tu historia, pero no hay esa modificación en ti. Eso es lo que yo estoy buscando que entiendan. Eso es lo que yo estaría buscando que busquen, siéndome rebuznantemente repetitivo el día de hoy. Eso es a lo que ustedes deben de tirarle. Eso es lo que los cambios deben de significar. Eso es lo que nosotros debemos de buscar con cada una de las cosas que pasan y que nos suceden y que debemos estar al pendiente de. Cuando
Cuando te hablan de oportunidades, por ejemplo, de es que esto podría ser una gran oportunidad porque ya que te pasó, podría ser una gran oportunidad, es una manera que se difuminó del objetivo original, que es de sacarle todo lo positivo a la circunstancia, a que ya la justifiques. Como debe ser positivo, entonces, pues todo cambio es bueno. No todo cambio es bueno. Tú puedes sacar siempre algo bueno de todos los cambios, sí, pero no por eso son buenos. El cambio de tu rutina en el terremoto no necesariamente tiene que ser bueno. Con el paso del tiempo vas a ir tomando las decisiones y vas a ir haciendo los ajustes y más microcambios que te vayan generando esa perspectiva. El cambio siempre se justifica hacia atrás, nunca hacia adelante. Por eso es que tenemos las actitudes como por ejemplo el karma, como por ejemplo el plan divino, como por ejemplo estos procesos de la volatilidad que justifican la volatilidad del universo y su esquema. El universo es un caos, nosotros somos un caos y obviamente caos, viviendo en caos, pues no esperamos orden. No podemos justificar todo lo que nos pasa, por eso es que nosotros debemos de sacar lo mejor de todas esas circunstancias y de las que nosotros podamos ser autores, pues tomarlas. Si tú estás viendo que tu trabajo es algo que no te gusta, si tú estás viendo que tu relación es algo que no te sirve, si tú estás viendo que tu personalidad es algo que no está trabajando, toma los cambios necesarios para poderlos hacer. La mayoría de las personas es demasiado cobarde y no lo hace. Cuando los obligan porque las circunstancias de vida así son, entonces es un aspecto positivo. Sí me doy a entender en eso. Caemos en ese pequeño truco de darle valor enorme al proceso innato de la naturaleza y le quitamos completamente todo al de nosotros. Y eso es algo que no logro entender al día de hoy, porque la mayoría de las personas sigue enfocada en justificar los cambios grandes, cuando esos cambios, pues, puta, así son, ¿no? No puedes hacer nada al respecto. ¿Son desafiantes? Pues, no puedo decir que sí. Para mí, en situaciones personales que he vivido, siempre va a ser muchísimo más desafiante yo obligarme a cambiar sin la necesidad de tener un justificante que esperar a tener un justificante para cambiar. No sé si me doy a entender con eso. Y esa cobardía que nosotros tenemos ante los procesos de cambio. Cuando yo tengo que esperarme a que la situación me obligue a cambiar y yo la justifico de esa manera, realmente no hay un cambio de fondo. Simplemente me estoy readaptando para la supervivencia, pero todo el esquema permanece igual en aquello de lo que no es tangible. Como el cambio con fines divinos. Sí, claro. Por eso es que podemos justificar absolutamente todo. En el momento en que se inventaron las excusas, se acabaron los pendejos. Y cuando nosotros tomamos los procesos de cambio, que son las grandes oportunidades, para poder absorberlo, las abandonamos por darles pues el mejor y la respuesta más sencilla. Voy a traer ahora, en vista de que de nuevo están muy callados, últimamente están muy callados, y eso me complica a mí las clases, por cierto, pero voy a traerme el tema del que leí al inicio del video respecto a la situación que espero que me estés viendo de tu hija. Esas situaciones y la pérdida de este ser querido que para ti se ve y se siente por lo que escribes y con la fuerza con la que escribes, la potencia y la impotencia, la potencia de aquello que te pega y la impotencia de poder hacer algo al respecto. Esos cambios de vida, esos cambios en las situaciones y circunstancias no son fáciles. No te preguntaron tu opinión porque creo que no tuviste ningún menjurje en el asunto. ¿Sí? Perdiste a un ser querido y no lo esperabas. Nadie te avisó sobre el tema. Ya hubiera sido por enfermedad y lo tuvieran predicho o fuera un accidente momentáneo, aquello que tú no esperabas que sucediera, sucedió. Y ahora que estás en ello, puedes decir y puedes tratar de justificar la situación diciendo que pasa por algo. Sí pasa por algo. Y como lo dije al inicio, puedes tomar la parte más corta y decir que de ese algo por el que pasan las cosas vas a poder sacar el mejor de los provechos quizás en un futuro. La realidad es que no. El cambio de la situación no va a existir. ¿Por qué? Porque ya se escribió.
Ahora tú tienes que entrar en el proceso de cambio personal, la transformación que tienes que llevar a cabo para reconstruirte y adaptar y tomar la decisión de hacerlo y no quebrarte en el proceso tan difícil de un duelo, de la pérdida de un ser querido o de una situación o circunstancia de vida complicada. Es algo que va a requerir de todas tus capacidades y de que realmente empieces desde los cimientos hacia afuera a tratar de erigir aquello que el día de hoy está completamente derrumbado. Esos cambios los tienes que llevar tú en la toma de decisiones y tienes que estar de acuerdo y conforme a ambas situaciones y circunstancias de ti. No, se vuelve difícil hablar con alguien a quien no tengo enfrente de esto, pero espero entiendas el mejor de mis mensajes, porque realmente esta pequeña parte de la plática va enfocada para ti. No tienes que aceptarlo de decir, sé feliz con lo que estás pasando, porque no lo vas a hacer. Para empezar, eso será hipocresía, quizás el tiempo, pero esos switches, esos pasos, esos entendimientos los irás generando mientras quieras. No puedes cambiar lo que ya pasó, puedes cambiar tú y debes de cambiar tú para sobrevivir la circunstancia a la que te estás enfrentando en este momento. Porque si no lo haces, entonces tenemos una pérdida doble, tuya y del ser querido que se te fue. Esa es tu obligación, pero es una obligación en base a tu decisión. ¿Quieres hacerlo? ¿No quieres hacerlo? ¿Tienes los elementos y las herramientas necesarias para poderlo hacer o no? Este cambio radical en tu vida no es algo fácil. De la A a la Z va a ser un reto. Y tú tienes que generar internamente todo aquello que te haga falta para poder tratar de llevar el día a día adelante. En el momento en que sientas lo que tengas que sentir, no es por hacerme promoción ni nada, al contrario, si tienes emociones, ve mi video de el sentido de las emociones, vas a sentir una avalancha gigante, todas ellas te van a llevar a tomar decisiones y tú estás obligada, porque en este caso es mujer, a sacar de ellas el mejor de los provechos si es que quieres salir y es que no quieres rendirte y el dolor no es tan grande versus tu voluntad. Creo que no, porque a final de cuentas aún nos acompañas, aún caminas este planeta con nosotros, significa que tu voluntad todavía es más fuerte y decidiste sobrevivir a la situación y a la circunstancia y no darte por vencida a pesar de tener que soportar el dolor. Ese cambio de tu vida, de cómo la conocías a cómo está ahorita, va en su momento a ofrecerte la oportunidad de que le saques el mejor de los provechos. Por ahora, toma tú la decisión y los cambios de pequeño a mayor. El otro llegará natural. Mientras, sobrevívete y sobrevive la situación y la circunstancia con todo el aplomo y el empuje que eso requiere para quedarse con los que todavía palpitan con nosotros el día a día. ¿Vale? 9:51. Ay, se me fue rápido. Bueno, entonces, no sé si me doy a entender, raza. A ver, quiero que me pongan ejemplos. Esta vez yo voy a pedir, ¿tienen ejemplos? Pónganme ejemplos. Mientras, pues le voy a ir dando cierre porque ya nos quedan 9 minutos y la verdad el tema es cortito, no es... Bueno, lo quise plantear en corto, no quería profundizar mucho en él. Porque además he visto que somos poquitos el día de hoy y pues bueno, andamos medio lentones. No quería tampoco agarrar un tema bomba porque ya habíamos dejado uno. Entonces el cambio de esta manera y bajo esta perspectiva creo que era más que suficiente para este domingo en la noche. Si nosotros tenemos las oportunidades, debemos de hacer uso de ellas. Debemos de aprender a no estar conformes con ciertos cambios y con aquellos que suceden. Si no están conformes, pues vuélvanlos a cambiar, ¿sale? El cambio es infinito, no existen cambios permanentes. El único cambio permanente en nuestra vida es la muerte. Y el reto para eso no es para quien se va, es para quien se queda. Y, pues bueno, hay que encontrar la manera según el caso de ver. De hecho, escríbeme, platícame, escríbeme tu caso, platiquemos un poco más en persona, te paso mi número, con mucho gusto
lo llevamos más a fondo. ¿Va? ¿Sí? ¿Todos claros? Si no, ya la cerramos. Y hoy de hecho acabamos 8 minutos antes. ¿Les parece bien? ¿Sí se entendió? Me encantaron mis vasos de cráneo, miren, soy feliz. Compré 2. Adoro estas fechas porque es cuando puedo comprar este tipo de tonterías. Y salud, además de paso. Ay, sí, me encanta esto. Sí, están... Gente, hoy tengo muchos nuevos, por cierto. Gracias por acompañarme, qué bueno. Desgraciadamente no les tocó la mejor de mis pláticas, pero... yo también me escriben que me quieren. Gracias, yo también te quiero. Sí, voy a subir el video a YouTube. Igual al final del video les publico la página para que la tengan. La vuelvo a poner en mi muro para que puedan accesar a este video y a los anteriores y puedan darse un clavado. Porfa, si tienen dudas, si tienen de lo que sea sobre los temas o quieren tocar temas nuevos, escríbanme. Al final, miren, una disertación, sea la que sea dada por mí o no, tiene un límite de explicación. Yo no puedo extenderme 1 hora cuando no tengo herramientas para poderlo hacer. Por eso se cae en lo repetitivo, por eso me acusan de divagación. Porque una clase, la adquisición de conocimiento, debe ser responsabilidad de quien la escucha. Yo tengo la información. Si ustedes no la plantean desde antes, me quedo sin herramientas. Y tengo que estar repitiendo lo mismo a lo largo de 1 hora para ver si queda claro y tratando de tomarlo a lo largo de diferentes ángulos. Si ustedes abrazan con sus preguntas el tema, me facilitan enormemente la vida para poder direccionar el conocimiento. Es como cuando uno le enseña a un niño pequeño, no porque los esté comparando en capacidad con un niño, pero cuando nosotros llevamos el hilo del pensamiento en base a las curiosidades y a los niveles de la curiosidad del infante, podemos realmente alimentar su conocimiento. Si no, quizás les voy a dar información que no les va a ser significativa y eso me desarma y me mueve muchísimo el no poder abastecer las dudas que tengan. Toda disertación y plática requiere de un cuestionamiento fuerte y amplio y extenso sobre el tema. Entonces, ayúdenme en eso, porque si no, lo que voy a terminar haciendo es recortar los videos a 30 minutos, cuando originalmente creo que pudiéramos sacarle, como la vez pasada, muchísimo más jugo acorde a la situación. ¿Dónde consigues este vaso de cráneo? Este lo compré en Ajijic, en una tienda, en un supermercado, el supermercado más grande de ahí. Por no hacerle publicidad no te digo el nombre, pero igual te lo paso después. Y no están caros, me costaron 30 pesos. Están geniales. Y me gustaron mucho. Toda persona que quiera participar en la plática en vivo, no por inbox, no sean cobardes, por favor. Tengan los arrestos de llegar y preguntarnos así de, ¿pero qué? Así como son buenos para mandarme sus pendejadas por inbox, pues también pónganlas en público para que me los pueda tragar en vivo. Échenme una mano con eso, please. Para la siguiente creo que sí será importante que estemos enriqueciendo los temas con preguntas, porque si no, definitivamente no tiene caso. Les voy a poner este ejemplo, obviamente no voy a mencionar su nombre, pero por ejemplo me preguntan, ¿cuántos tipos de cambio existen? 2. El cambio obligatorio y el que tú motivas. Los dos se manejan así desde una perspectiva externa para que sean fáciles de entender, porque al final todo el cambio es igual. Viene un proceso y existe un switch. Ese es el cambio. Se genera para poder entender el poder que tú tienes respecto a ambos. Hay situaciones que generan movimientos obligatorios en tu rutina de los cuales no tienes injerencia. Esos son los externos. Y los internos es la perspectiva que tú vas a trabajar sobre todo aquello que cambia tu estado y tu naturalidad y tu zona de confort y que te puede obligar a madurar o de la que tú puedes simplemente simplificar justificándola de una manera simple. De ahí me vuelven a preguntar, ¿qué sucede con los cambios biológicos? Un cambio biológico es un cambio obligatorio, es decir, es un cambio mayor.
¿Por qué? Porque primero eres un bebé, después pasarás a ser un niño, después pasarás a ser adolescente, posteriormente pasarás a ser adulto y así sucesivamente. Esos cambios estás obligado a tenerlos. Cómo lleguen a tu vida y cómo los vayas a vivir dependerán de las herramientas psicológicas y de las adaptaciones y de tu capacidad adaptativa hacia los cambios que tenga tu vida. ¿Vale? Entonces, lo que yo te quiero dar a entender con esta pequeña plática es, vamos madurando los procesos de perspectiva ante las situaciones de cambio para que tú puedas hacerte responsable y autor de ellos cuando sucedan inesperadamente y aquellos que tú te motives a generar. ¿Todo cambio es positivo? No, no todo cambio es positivo. La muerte de un ser querido no es positiva. El paso del tiempo y la circunstancialidad por la transitoriedad del tiempo. Si todas esas palabras te causan ruido, pues búscate un pinche diccionario, no te puedo ayudar tanto. Por esa transitoriedad nosotros podemos obtener los nutrientes, pero esos nutrientes se obtienen siempre viendo hacia atrás, ¿sí? El cambio se tiene que enfrentar en el momento y el conocimiento y la conciencia se van a generar como el fruto de esa semilla que nosotros vamos a plantar. Entonces, no todos los cambios son positivos. A veces suceden cosas que nos impactan y nos obligan a adquirir conocimiento y capacidades. Eso es un cambio en nosotros. Puede ser visto como positivo la consecuencia. La acción como tal, el cambio como tal, no necesariamente. La consecuencia nosotros podemos hacer que siempre sea positiva. Entonces tienes el cambio como un hecho, el cual no necesariamente tiene que ser positivo, puede serlo, pero no es obligatorio, y aquello que tú obtienes de ese cambio. Esta parte, es decir, lo que tú obtienes, tanto física como mental, como emocionalmente, esta es de las que tú eres responsable. Si tú simplemente la justificas de una manera simple, es decir, te vuelves simplista, le quitas este nutriente a tu propio desarrollo en base al cambio que estás viviendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que... No sé, de hecho lo quise leer, me escribieron otras cosas, pero lo quise leer porque quiero que se entienda que si cuando ustedes preguntan es mucho más fácil llevar el tema, o cuando comentan es mucho más fácil llevar el tema, porque puedo enfocarme realmente en las dudas que tienen, ¿no? Yo sé que para generar las dudas pudiéramos generar el tema con muchísima anticipación, pero como tampoco ya me han dejado de proponer temas con anticipación, pues no puedo generar una base y un anuncio y decir, vamos a ver este tema el fin de semana, porque la verdad yo también lo soluciono horas antes o un día antes. Entonces, échenme una mano con eso, ¿sale? Porque al final de cuentas, pues estas pláticas están dedicadas a ustedes. Exacto. Cuando hace poquito platicaba con una gran amiga que es también maestra, da clases en psicología, de hecho da psicología nutricional, y me decía, es que entré al grupo, tiene dos grupos, ya no empezaron a matar al perro, tiene dos grupos, al primero es un grupo ridículamente preguntón, el segundo grupo es un grupo ridículamente callado. El grupo que es preguntón avanzan así y generan conocimiento y debate y dinámica y forma. Esto es parte también de lo que en algún momento les platiqué. Debemos de hacernos responsables del conocimiento y si simplemente esperan que yo me siente durante una hora y les ilumine la vida, no mamen, o sea, ¿de dónde la vieron? Para eso me siento una hora a meditarlo yo y trato de arreglarme mi pinche vida y no la de ustedes. Échenme una mano a generar conocimiento significativo y valioso, no chinguen, ¿no? Por eso empezamos las pláticas. Ayúdenme con eso. Entonces, en todo cambio hay un aprendizaje. Puede haberlo, no es obligatorio, pero puede haberlo. Por eso quiero motivar al que tengan esa observación fija de todo cambio pequeño, obligatorio, es decir, del que no has sido tu autor, puedes sacar ese conocimiento. Cuando tú generas ese cambio en tu vida es porque el conocimiento lo motiva, ¿sí? Se vuelve un efecto en cadena. Si la situación sucede, pum, tú generas el conocimiento. Pero si tú generas el conocimiento, generas el cambio. Tú debes de decidir de esas dos situaciones qué quieres hacer. Por eso es que este tema es tan importante. A pesar de que lo tuve que simplificar y fui repetitivo en parte de, y divagué, que seguramente de nuevo me van a regañar, es ridículamente extenso en la parte interna.
Porque no necesariamente, como todo, puedes generar un aprendizaje. Es decir, no es obligación que lo generes, pero puedes tú generar ese aprendizaje. Pero te tienes que hacer responsable de eso. Si lo justificas, estás matando la oportunidad de profundizar en el tema. ¿Por qué? Pues porque todo pasa por algo. Esa expresión es una pendejada. Literal. Es una mediocridad porque es una conformidad. Tienes que profundizar en ello y tú generar esos cambios y absorberlos y procesarlos y ponerles un título, etiqueta y pegártelos en algún pinche lado para que tengan sentido, ¿vale? Entonces tienes tú que entrar en ese estado. No es obligatorio, puedes. Por eso es que la mayoría de los cambios pierden su valor, porque pasan de estar percibidos porque son intravenosos. Simplemente pasan y pues ya, ¿no? X. Hoy tuve que cambiar mi ruta de carro y pues bueno, ni modos, Waze me llevó por otro lado. Esos mínimos cambios pueden generar un efecto en cadena positivo, dependerá de ti. O pueden generar un efecto negativo y dependerá de ti. Los circunstanciales, esos tendrán que pasar para poder nosotros generar las herramientas para hacerlo. Que esa es la diferencia. Cuando tú vives una circunstancia, generas el conocimiento, no es inmediato. Esta generación de conciencia puede tardar, puede llevar un proceso y lo más seguro es que lo tenga. Y no es fácil. La pérdida y el duelo, por ejemplo, de un ser querido no es inmediatamente la solución. Requiere de un proceso para poder llegar a este estado y sobre todo requiere de tiempo. Mientras que cuando nosotros nos volvemos autores de los desencadenadores, de los efectos dominó, porque nosotros decidimos hacerlo, el conocimiento viene como el proyecto. Y obviamente generas un efecto hacia donde tú quieres. Si no, simplemente te la pasas viviendo muchísimo más probabilidades y cambios obligatorios que los cambios que tú estás dirigiendo en tu vida. Si no tomas responsabilidad sobre ellos, te va a costar muchísimo más trabajo y vas a estar a expensas de tiempo. Y no solo el doble, sino 3 o 4. Nuevamente, hay circunstancias que no podemos trabajar de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué suceden? Porque el mundo se mueve, porque el universo es un caos. De esos, pues a huevo nos vamos a tener que chingar y morder uno y la mitad y decir, bueno, voy a generar esta conciencia como consecuencia con el tiempo de aquello que me está pasando. Pero de todo lo demás, nosotros deberíamos de ser los motivadores de cada uno de los cambios que vamos generando, porque deberían de ser conscientes. No lo son. Ese es el punto que debemos de tener en cuenta. ¿Qué pienso de la expresión la vida sigue? Pues yo creo que es una expresión pendeja, porque pues todos sabemos que la vida sigue. ¿Hasta dónde? Pues hasta que la muerte llega. Cuando la vida se termina, la muerte empieza, ¿no? ¿Debemos siempre de saber que la vida continúa? Sí, pero es lo mismo como todo va a pasar. Pues sí, ya sabemos que todo va a pasar, la vida va a pasar, pero la responsabilidad de esos cambios y de las situaciones que te acontecen deben de ser tuyas. Una de las razones por las cuales esas expresiones de todo esto va a pasar, la vida sigue, todo sucede por algo, me causan demasiado ruido, es porque se vuelven muletas para poder eliminar la responsabilidad que nosotros tenemos. Si tú eres un completo imbécil, no tú pues, sino quien sea, pónganlo aleatorio. Si tú eres un completo tarado y cometes una estupidez, va a pasar. Sabemos que va a pasar. El mundo no se va a acabar porque tú hayas cometido una pendejada, a menos que seas Donald Trump y presiones un puto botón rojo que explote al mundo 10 veces. ¿No? Que de hecho, pues también va a pasar, porque el planeta no se va a acabar y seguramente las cucarachas dominarán el planeta. Entonces, ¿sí va a pasar? Pues sí va a pasar, pero no porque vaya a pasar es correcto. No porque vaya a pasar debemos de dejarlo pasar intravenosamente. Cabrón, también tenemos que hacernos responsables sobre las cosas que nos pasan y detenernos y sentarnos y digerirlas y ver qué tanto pudimos haber hecho, qué tanto podemos hacer, etcétera, etcétera. Eso es lo que me causa conflicto con el tema del cambio, porque entonces la transitoriedad natural de la vida, a la cual no podemos evitar, se transforma en el pretexto número 1 para no hacer algo al respecto, porque todo aquello que tú generes va a pasar, tanto positivo como negativo. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Sí?
Sabemos que el universo se mueve y está en caos, sí. Sabemos que todo va a pasar, sí. Pero yo no estoy hablando de que tú cambies el cómo genera y cómo se mueve el universo. Tus acciones no van a detener la transitoriedad del tiempo. No vas a ser superior al tiempo. Pero sí eres completamente responsable y tienes el poder y la libertad en su expresión total y la responsabilidad de tu universo aquí arriba. Esta es la parte que a mí me importa. No te estoy pidiendo que salgas y detengas cómo funciona el heliocentrismo del universo. Te estoy pidiendo que generes cambios en tu universo en base a las circunstancias que no puedes modificar de lo tangible. Pasas del mundo físico a generar cambios en el mundo intangible de lo personal. Esa es la parte principal. La antítesis de cambio, perpetuidad. La perpetuidad mental, la perpetuidad emocional, bueno, antes de meterme con eso, sí te contesté respecto a lo de la vida sigue, porque luego escribiste una segunda parte, pero creo que se contestó con lo que expliqué, entonces nada más quiero cerrar ese tema y ver que sí te quedó claro. Si se fijan que ya cuando empiezan a preguntar es exactamente cuando se me acabó la hora y ya perdí una hora de video cuando debieron de haber hecho esto antes. Cabrones, les digo. No, porque me la paso ebrio todo el pinche día. Ahora, la antítesis. La antítesis es la perpetuidad. Cuando nosotros hablamos de perpetuidad, no te estoy hablando de la perpetuidad del universo. Nuevamente, nosotros no podemos generar un pausa. No es Netflix, la vida no es Netflix, no mames. No podemos llegar y ponerle pausa. No podemos decir, ay, ya no quiero ver esto, ahora quiero ver esto. No chingue, no funciona así, ¿sale? Pero el objeto del control que está atrás, es decir, nosotros, sujetos pensantes, con todo el sarcasmo y la ironía, de aquellos, es decir, de aquello que nosotros generamos como individuo, nosotros, en esta vida, podemos caer en el uso de la perpetuidad. ¿Cómo? ¿Se acuerdan del video anterior de la semana pasada sobre la conformidad? Así. Ese estado es perpetuidad. El pinche universo puede dar vueltas, puede explotar la luna, pueden cambiar a Plutón y decir que ya no es planeta, es planetoide. Puede llegar otro presidente más pendejo, si es que existen números más abajo que el cero, etcétera, y o sea, que no sea un vacío, pues. Y pueden suceder 20,000 cosas y tú puedes seguir siendo un completo imbécil. Por eso hay personas que no logran destacar jamás. Todos tienen un límite en el aspecto de la apreciación y de la absorción de la perpetuidad de sí mismos. Se envenenan tanto de su día a día y se acomodan tanto en su personalidad. Te voy a poner una frase, ahorita que ya estamos aprovechando a decir que la vida sigue, todo pasa y demás, que es, yo soy así. Yo soy así es una negación completa al cambio. Cuando una persona se define a sí misma, y es una expresión que se van a acordar, todos mis alumnos me la han escuchado, la voy a repetir, en el momento en el que tú tienes la capacidad de definirte a ti mismo, valiste madre como persona, ya no sirves. ¿Por qué? Porque ya te limitaste, ya no estás abierto a la posibilidad del cambio. Dichos mexicanos, a perro viejo no le enseñas trucos nuevos. Esas son mamadas y esas no van ahí, van allá. Porque debemos de siempre tener disponibilidad, además de que no lo podemos evitar. Con esas frases estamos diciendo que sí podemos ponerle pausa al universo y que además, si no le podemos poner pausa, nos vale madres. Así somos y así nos quedamos. Y eso es todo, pues porque así pasa, porque es natural, porque no mames, no es así. Tienes que generar ese cambio y cuando no lo generas caes en el estado de lo perpetuo, donde se vuelve la antítesis del cambio. El cambio, cada cambio es una oportunidad o para ser un imbécil más o para destacar de las cosas y sus oportunidades en su momento. Eso es algo que debemos de tener bien claro.
Se convierten en cadáveres que arrastran el río. Sí, cabrón, pero luego son un chingo y hacen un tapadero y parece presa de Versalles la pendejada. Y allá anda uno por la vida tratando de entender el cambio y de generar cambio en el mundo y te topas con este pinche montón de cadáveres que ya parece océano lo que tienen. Entonces, ¡qué hueva! Fluye como el agua, deja que la vida te lleve, es una pendejada. ¡Claro! Cuando la violación es inminente, afloja. ¿Sí? O sea, pues si ya sabes que... Me voy a ir todavía un extremo más. Deja que la vida te lleve. ¿A dónde te va a llevar? ¿A dónde? ¿A dónde crees que la vida te va a llevar? Porque todos sabemos dónde empieza. Y lo curioso es, todos sabemos dónde termina. Si ya sabes qué vas a... ¿Para qué te jodes? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te superas? ¿Para qué haces? Si al final de cuentas te vas a morir. ¿Cuál es el sentido de la vida que no sea morir? Si son de las dos únicas cosas de las que los vivos, o sea, de los que los seres vivos no podemos evitar. Nacer no pedimos. Morir no queremos. Vivir no sabemos. Puta madre, no, pues no. Les digo que estos diseños universales, quien los haya hecho, lo hizo alguien con un retraso mental impresionante porque está bien jodido el asunto. Si a esas vamos, pues ¿para qué chingados? Todos los procesos de cambios, microcambios y macrocambios que van a irse generando en tu vida, este mar de oportunidades, este mar de circunstancias, ¿para qué te esfuerzas en sacarles algo, en crecer, en aprender, pues entonces ya nada tiene sentido? Por eso es que, y me voy a ir todavía, voy a bajar el tema para además generarles interés. Hablemos entonces de sexo. Ah, cabrón, ahora sí voy a tener el interés de todos, ¿verdad? Pero hablemos entonces de sexo, por eso todos buscan simplemente el logro y el proceso máximo del orgasmo. ¿Y el intermedio qué? Pues si ya sabemos a dónde vamos, ¿para qué estamos? Iba a decir para qué estamos mamando, pero creo que ya se quedaría medio jodido el asunto. O sea, ¿para qué? Cuando tú te cedes y te doblegas a ese tipo de actitudes, ve la dimensión de lo que estás perdiendo. Yo te estoy hablando de una vida completa. Te estoy hablando del inicio al final, del nacimiento a la muerte, de la matriz a la tumba, de la cuna a la tumba. Todos estamos obligados a esos dos extremos de la cuerda. Y entonces, ¿por qué estamos obligados y porque ya sabemos que debemos acelerar? ¿O debemos de quitarle el valor a todo el proceso maravilloso que es el estar vivo? ¿Vas a negarte la oportunidad de encontrarle esa perspectiva? Tú vas a cambiar, quieras o no. Hacia dónde vas a cambiar es donde solo tu querer va a determinar, más allá de las circunstancias. Tu capacidad y tu personalidad son superiores a las circunstancias siempre. Entonces, tú vas a decidir cuál es el sentido, a pesar de que ya sabes a dónde vas. Entonces, tú dime, ¿te suena a que decir, deja que todo fluya, la vida sigue? Cuando hablamos del apego, es decir, no te aferres a algo, pues sí, ¿por qué? Pues porque no te puedes pasar aferrado a algo que la vida te va a arrancar. En esa parte lo puedo entender, pero no puedes simplemente dejarte llevar por la corriente, y no me refiero al Bester Gordillo, sino tienes que dar el proceso. Esa expresión puede interpretarse también en el sentido holístico de decir, debemos de ir con el proceso natural de la vida y sacarle su mejor Sí, pero no mamen, la mayoría de las personas no entiende eso, la mayoría de las personas entiende, pues déjalo correr porque pues de todas formas ya pasó, y no debemos. Esas líneas son cuando no marcamos esa diferencia, entramos en las zonas de conformidad y no nos hacemos proactivos al cambio. Cuando nosotros deberíamos de ser adictos al cambio. ¿Por qué quieres ser la misma persona 2 días seguidos? ¿Por qué quieres ser la misma persona cuando tenías 5 años ahora que tienes 20, 30, 40, 50? ¿O que tienes 80? Imagínate a alguien de 80 años con la mentalidad y la madurez de un niño de 5. ¿Por qué quisieras eso? Si así es, puta, las hormigas nunca cambian porque además ni personalidad tienen. Entonces, ¿para qué generar como individuos? ¿Para qué tener las herramientas que tenemos? ¿Y por qué
no aprovechar a todos los elementos que nos generan y nosotros ser el motivo de cambio. Entonces, ¿piensa que el conformismo es una sumisión para el ser humano? Sí. Y no solo es una sumisión, es una aceptación voluntaria de la mediocridad personal en la incapacidad que tenemos y la falta de huevos que tenemos de nosotros ser los autores de nuestra vida. Para todos aquellos monosilábicos que me estén viendo, se los pongo más fácil. El conformismo es lo que te mantiene pendejo y todavía te obliga a no saber qué tan pendejo estás. Va. Sí lo considero así. ¿Por qué? Porque, y lo dije en el video del conformismo, yo al día de hoy no he encontrado un solo motivo para estar conforme con nada. Con nada, bueno o no bueno. Porque si es bueno lo podemos hacer mejor y si no es bueno, pues puta, ya tenemos todo un margen de movimiento. ¿Por qué habríamos de estar conformes con lo que sea? ¿Por qué no siempre aspirar a más? Quienes puedan. Quienes quieran ser felices como el número 21 de la pinche fila, pues adelante. Todos necesitamos quien nos lave los calzones. ¿Va? Bueno. 10:18 el día de hoy. Más preguntas. He escuchado muchas veces, el mexicano es conformista. ¿Qué piensa al respecto? Que desgraciadamente en su mayoría es cierto. La cultura mexicana tiene por educación la sumisión. Quizás tiene que ver con su historia. Mucha de la historia del nativo mexicano y de la parte popular, es decir, de la prole mexicana, siempre ha sido inclinada hacia un proceso de ignorancia. Esta ignorancia siempre ha impedido los grandes cambios positivos en un sistema cultural que se queda corto. Se queda insuficiente a generar oportunidades para que el conocimiento se desarrolle. Obviamente los sistemas de poder, y me voy a escuchar como muy político y conspiracional, pero en realidad es algo que todo mexicano sabe, que los sistemas de poder prefieren mantener del pueblo un perfil bajo. ¿Por qué? Pues porque mientras más pendeja esté la gente que controles, es más fácil de controlar. Nosotros hemos llegado al punto tal donde, por ejemplo, te puedo citar políticamente N cantidad de situaciones donde no hubo más allá. Hubo un engaño televisivo el 19 de septiembre respecto al rescate de ciertos infantes de cierta escuela, de la cierta, se supone, vida de alguien que al final de cuentas fue simplemente manipulación de los medios, al cual nadie dijo nada porque ya era algo que se había utilizado en el 85, entonces pues ¿para qué generar? Sabemos que existen presidentes que se han removido del poder en otros países, pero sabemos que en México no funciona. Entonces, fuera de las marchas y los meetings y los memes, que somos fabulosos para generar nuestra capacidad aplicativa para ese empuje, pues no generamos ese cambio. A ese tipo de cambios me refiero con que no nos hacemos autores de. ¿Por qué? Porque le damos completamente el poder al, pues ya es intravenoso, entonces ¿para qué generarlo? Tienes reformas políticas que se generan en eventos como el fútbol, porque somos muchísimo más fanáticos. El mexicano está tan diseñado para entender más el fútbol que de política, que por eso tiene muchísimo más rating el partido de cualquier equipo nacional que de la Cámara de Senadores y Diputados en el momento en que están tomando las decisiones, ¿no? Tienes aumentos a la gasolina que se dan en el mundial, que se dan en los grandes dramas televisivos. Tienes La Rosa de Guadalupe, que genera basura porque literalmente es una porquería de televisión y de programación que solo sirve para subyugar la intelectualidad de un pueblo, pero ya es así y nosotros estamos conformes con eso. Vivimos en un país que es corrupto, sí, pero no podemos hacer nada al respecto, entonces simplemente aprendemos a aceptarlo y no generamos un cambio. En ese sentido, y si lo pongo a ese englobe pues muy por encimita, sí consideraría que el mexicano es conformista y por ser conformista es mediocre. No es el número 1 en conformidad en el mundo, no, pero creo que para esas cosas no debemos de estar volteando a ver a los vecinos, debemos de estarnos viendo a nosotros. Al día de hoy México es un país conformista, por ende es un país de un pueblo mediocre, del cual también soy parte.
y no puedo decir que me siento orgulloso de ser porque no es así. Mi aportación es educando mentes que generen cambio y que no estén conformes con el mundo en el que tienen y que procuren desafiarlo y de alzar la voz cuando tengan oportunidad, tanto interna como externamente, y no nada más de hacer ruido a lo pendejo. Una de las herramientas de las instituciones de poder es el dogma de fe, claro, porque la fe literalmente es creer en algo sin tener pruebas de ello. Entonces, mientras tengas la capacidad de creer en cualquier cosa que te digan sin la necesidad de razonarlo, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Entonces sí, el dogma tiene mucho que ver con la conformidad. 10:22, ya me extendí un montón. Voy a tener que empezar a editar estos videos porque realmente hay mucha basura en ellos y creo que pudiéramos simplificarlos. Simplify and go. ¿Vivir en el conformismo es vivir en la zona de confort? Sí, completamente. Entonces, cuando quieres salir e ir por más y no conseguir tus objetivos, llega la frustración. La frustración siempre va a estar presente en la incapacidad. Y nuestra incapacidad no necesariamente es que no logremos o no tengamos las herramientas para buscarlo. A veces la vida es más grande que nosotros y nos enfrentamos a una lucha que no es tan fácil de ganar y la frustración se hace presente. La zona de confort se vuelve desafiante porque cuando hablamos de zona no hablamos de un pequeño aspecto. O sea, no estamos hablando solamente de tu trabajo, por ejemplo. No estamos hablando solamente de tu familia. No estamos hablando de los estudios. Estamos mencionando una zona de confort que es todo tú. La zona de confort no es una zona de los elementos que te componen. Es todo. Entonces, salirte de la zona de confort es desafiar el total de los aspectos de tu vida. Al hacerlo por partes, ¿sí? Se vuelve complicado, por no decir casi imposible, y se vuelve frustrante, porque además generamos otro tipo de situaciones psicológicas como los apegos a la materia, como las obligaciones egocéntricas de la necesidad de la pertenencia, etcétera, etcétera. Pero en realidad salir de la zona de confort no es como, ay, hoy voy a llegar sonriendo a mi chamba. No, porque para poderlo hacer requiere de todo un cambio de la estructura. ¿Cuál es la estructura? Tú. Porque tú eres quien está en la zona de confort, tú eres quien le encuentra ese confort, tú eres quien ya se adaptó completamente a esa vivencia. Cambiarlo no va a cambiar tu humor. No es como que entres cuando te dicen, deja tu pensamiento del trabajo en el trabajo. No chingues, güey, yo me encabrono en el trabajo, salgo del trabajo y puedo estar encabronado media hora y no voy a buscar quién la haga, sino quién me la pague, ¿no? No puedes agarrar tus emociones y cortarlas como si fueran crepé. Lo mismo pasa en esto. No puedes salirte de tu zona de confort y esperar que toda tu vida mantenga el mismo ritmo y solo ese pedacito cambie. Todo va a generar un efecto en cadena. Por eso se vuelve frustrante, porque empujamos solamente a cambiar una parte y queremos cambiar solamente esa esquina y no queremos que sea un cuadro, queremos que sea un triángulo. Y entonces estamos chingui en cambiar ese aspecto y decimos, es que ¿por qué no lo logro? Pues porque no tienes que cambiar solo uno, tienes que cambiar quizás más elementos en toda la estructura para que el cambio se pueda desarrollar. O sea, si tú esperas que un cambio afecte un solo aspecto, pues no, porque somos seres holísticos y no me refiero a Kao, Mani, Padme, Mamaste, digo Namaste, etcétera, etcétera, ¿no? Me explayé. Sino somos un total de diferentes elementos que están relacionados íntimamente todos entre sí y debemos hacernos responsables de ellos. ¿Sí contesté tu pregunta? Ya casi me acabo mi whisky. Le tuve que poner coca porque sí le puse un chingo. ¿Va? Bueno. Sí debemos de tener eso en consideración. Al querer escapar de esta zona de confort en el ámbito profesional me topé con pared. En cuanto a las empresas como a la gente que son las cabezas, es decepcionante. Sí, porque nosotros tratamos de generar un cambio, pero cuando ese cambio no es trascendente, se vuelve desesperante. Por eso es que debemos de ver y debemos de tener claro que el cambio nunca va a ser hacia el aspecto de la funcionalidad del universo, sino debemos de generar principalmente y esperar el cambio interior.
no significa que no busquemos la revolución. Yo soy revolucionario y pro revolución. Si el poder no te gusta, derrócalo. Si los reyes no se quieren ir, ahórcalos. Ponlos en el paredón y fusílalos. Porque aquellos que quieran hacer abuso de sus situaciones deben de ser juzgados con todo el peso del poder de la intelectualidad, por ende de la sociedad. Cuando este tipo de circunstancias se dan, tenemos que entonces entrar en el juego de si nos vendemos a la prostitución, de abandonar nuestra personalidad por encajar y buscar el cambio conveniente, como por ejemplo un puesto, es decir, lamerle los huevos al patrón para que te dé y te genere ese cambio. Cuando nosotros queremos cambiar de manera interna, es decir, personal, y el mundo no nos acepta en ese cambio, va a encontrar un punto de quiebre y de conflicto que debemos de trabajar con pincitas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa te dicen que tiene personalidad. No es cierto, una empresa no tiene personalidad. Saca toda la pinche gente y qué personalidad va a tener. Yo nunca me imagino a un ladrillo diciendo, ¿qué onda? Bienvenido, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro objetivo es tal, nuestra misión, visión es tal. No mames, nadie va a hacer eso. Las personas lo determinamos. Y obviamente el toparte con alguien que te limite en un crecimiento, que a final de cuentas el crecimiento es un cambio, se vuelve un stopper que definitivamente es más fuerte que nosotros, ¿no? Pero puedes o subyugarte, es decir, puedes agachar la cabeza, o te peleas con el conocimiento de sus respectivas consecuencias. Nadie que haya peleado una revolución disfrutó de la libertad que ésta causó. La mayoría murieron en su proceso. Es una situación complicada y compleja, que no es bonita, pero es cierta. Todos aquellos que peleamos por un mundo mejor, lo peleamos sabiendo que no nos va a tocar verlo. Eso hay que tenerlo claro. La revolución va a requerir personal, humana, ideológica, la que quieran. No va a sobrevivir a quienes la generan. Esas personas van a generar el impacto, el movimiento dominó, la cadena, para que esto pase. Pero ustedes no lo van a ver. Nosotros no lo vamos a ver. Si el mundo llega a ser diferente por nosotros, nosotros vamos a ser los únicos que no lo van a disfrutar. Es una violación consensuada, como en las relaciones de pareja. Si la relación con tu pareja te jodió, pero a tu pareja le ayudó a ser mejor, tú no vas a disfrutar de los beneficios. Tú le ayudaste a crecer para beneficio de la persona a la siguiente que vaya a llegar a su lista. ¿Va? ¿Qué opina de un conformismo a causa de intentar romper con él? Ejemplo, tratando de buscar el cambio por X situación, y como ese no se da y cae en frustración, la persona llega al conformismo, o cuando ya no se puede hacer nada. Pues tiene que ver con mi expresión hace un momento respecto a la revolución. Si no te ha costado la vida, no lo has dado todo. Punto. No tengo más que decir sobre el tema. Y esa sería mi opinión, en general. ¿Quieres cambiar el mundo? Sí. Si no te ha costado la vida, no lo has dado todo. No hay más que decir. Esos héroes hacen falta. Y se los digo yo, y extenso al público. Bueno, ahora sí, ya, vamos a cerrar porque ya es media hora, está cañón. ¿Va? Muchísimas gracias por esta participación. Si siguen teniendo dudas o quieren más ejemplos, escríbanmelos, igual los utilizamos como al inicio del video para poder tocar un poquito más el tema. Y bueno, les encargo el asunto de las preguntas y de la temática para poder seguir avanzando. Voy a subir este video de 1 hora y media a YouTube. Se vuelven videos pesados, se vuelven videos cansados, y yo lo entiendo. Si yo me canso de estarlos hablando, imagínense para alguien que llega y los ve, pues sí está de hueva estar escuchando mis pendejadas, y más cuando tengo que ser tan repetitivo al inicio. Ayúdenme con eso, ayúdenme a poder generarles información útil. Si es algo que podemos ver rápido, pues lo vemos. Échenme una mano, porfa, sí, échenme una mano. A final de cuentas es para ustedes. Voy a subir ahorita el video, pongo el link. El video es de ustedes. Si creen que a alguien le puede servir algo de lo que dije, compártanlo.
Estoy siempre a la orden. Los que me quieran agregar a Facebook, ya sea para criticarme o para preguntar, adelante. Estoy completamente abierto a las pendejadas y a las inteligentadas que puedan llegar a tener. Y bueno, seguimos con esta temática. Espero tenga mejor éxito para la próxima semana. Vamos trabajando la máquina para que arranque de una mejor forma. Les mando un beso enorme en el cachete para que no se lo acomoden donde ustedes quieran. Aquí estoy, siempre al pendiente. Y pues bueno, estamos en contacto. Sas, les mando un abrazo gigante hasta donde estén. Y mis mejores deseos. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye.